Gracias por su tiempo, maestro Umut Oskirinli y maestra Arianel. El maestro Umut se encuentra en Barcelona, España, y la maestra Arianel en Guadalajara, se encuentra en Guadalajara. Gracias No, no, por no, su no. Ella tiempo. en Sí. Barcelona también, de Guadalajara. Ah, ok, ok, gracias, gracias. De Guadalajara, pero se encuentra en Barcelona también, Arianel. La maestra Arianel, gracias por su tiempo, a nuestros invitados, gracias por acompañarnos en la presentación de este libro que tengo en mis manos, Cancelados, dejar atrás lo woke por una izquierda más progresista, eh, donde amablemente ha aceptado el maestro Umut, eh, maestra Arianel, gracias por su tiempo, donde abordaremos cuatro puntos, cuatro elementos, aspectos coyunturales, Ujú. como son la cultura de la cancelación, los efectos de la agenda del movimiento woke, repensar la izquierda para el siglo XXI y la cohesión social y participación ciudadana. Insisto, todo esto que gira en torno al movimiento woke. Ujú. Maestro Umut, nuevamente gracias por su tiempo. Algunos comentarios que por favor amablemente pueda compartir con nosotros para estimular esa reflexión y pensamiento, por favor. Sí, muchas gracias por su invitación. Estoy muy feliz. La primera cosa es que entiendo casi todo y estoy un poco, ¿cómo decir? El acento mexicano no es más difícil. A mí no es como argentino, Argentina o de dónde es. Entonces entiendo casi todo, pero mi hablando español hablando, eso es porque gracias a Arianel por aceptar, porque no creo que puedo exprimir o decir, comentar todo en español. Entonces, sí. Arianel, can I switch a little bit to English? Sí, Vale, gracias. La primera cosa es que el tema, the times are changing, as you said with Trump. And los tiempos van cambiando. A ver, sí, just hold no, on. no, 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 es perfecto. Cómo la marea está cambiando. Es que, porque cuando escribí el libro, la cultura de la cancelación fue un problema de la izquierda. Ah, no es solo de izquierda, pero what I found interesting is that why the left was imitating the right so much. Lo que Uh, encontré asombroso es que la izquierda estaba imitando a la derecha con el and, movimiento de la cancelación. so that was actually a problem because everybody thought that I was going to only attack the left. Actually, Eso se convirtió en un problema porque pensaban que solo estaba atacando a la derecha. I was actually going to offer a critique of the left from within the left. Yo quería ofrecer una crítica de la izquierda desde la misma izquierda. Eso es el problema. Fue un malentendido porque there are people, I mean, as we see them now under Trump, the right wing is created, well, that's the word that we need to use, a moral panic about this, a huge outrage. La derecha ha creado a huge what? Moral panic. Un pánico moral al respecto. Sí. Una pregunta, Ernesto. Sí, Aquí, porque no quiero ser reiterativa, ¿es necesario que lo traduzca o vamos bien en el inglés? eh, considero que no es necesaria la traducción y Ok, por momentos detecto que maestro Umut en español y algunos conceptos o frases en inglés, pero adelante, no es perfecto. necesario. Gracias, Arianel. Ujú. Uh,
So the thing that is right now, the situation is of course, you know, after 2 years of this book being written, things have it's not this, it doesn't present the same threat because there was a backlash. No sé cuál es la palabra backlash. Es una reacción, ¿no? De la derecha. When I wrote this book, this was actually directed to the future. I was trying to warn people, the readers, that this is going to happen. And after 2 years, I was right. It's not that I was super, you know, knowing the future or anything. It was obvious. So we don't need no necesitamos traducción, ¿no? Por momentos, sí, algunos conceptos. Sí. ¿Te parece, Arianel, que sí hagamos la traducción? Sí, por favor, también para que estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en Zoom nos acompañan algunos amigos. Por favor, también para tener esa mayor claridad, por favor, Arianel, ¿sí? Ok. Gracias. Que cuando se escribió este libro hace 2 años, no es que supiera el futuro, pero era un intento de proyectar lo que iba a ocurrir y parece que finalmente ocurrió lo que intentaba prevenir o advertir, es la palabra correcta. Keep going. Sí, exacto. It's interesting that and the thing that is really striking right now is that some of the people who were part of this cancel culture, you know, the woke culture, have themselves changed and have become critical of this woke almost overnight. Y es curioso que algunas personas que habían sido parte de este movimiento han cambiado de bando de la noche a la mañana, que han sido parte de esta cultura de la cancelación y del movimiento woke. So what happened at this point is, one, we have a huge right-wing backlash reaction. Two, even some of these people on the left have actually abandoned the idea. And then there will be 3 and 4. Tenemos por un lado una reacción de la derecha en la que ha crecido y una reacción en la que algunos miembros de la izquierda lo han abandonado, este mismo movimiento. And this is the third and the fourth problem, because the third problem is those of us who are still on the left have lost our tools, our weapons to speak about injustice. Y los que seguimos en la izquierda, al parecer hemos perdido nuestras herramientas para hablar sobre la injusticia. Yes, and finally, and most importantly, the people who the woke people were trying to support or protect, such as the LGBTQ people, immigrants, etc., are the ones who are actually paying the price today. Y las personas a las que buscaban proteger el movimiento woke, el movimiento LGBT+, etcétera, son las que ahora se han visto afectadas. Sí, los inmigrantes y todo. Los profesores están quitando Estados Unidos, están y van en Canadá, en una otra universidad, porque están todavía privilegiados, Privilegiados. Sí, privilegiados. Pero los inmigrantes, minoridades, la gente no sé, el LGBTG, no tienen estas oportunidades. That is why I'm very angry with what happened with woke. Es por esto que estoy enojado con lo que ha pasado con woke. But right now, en este momento, this thing is over.
En este momento esto ha acabado ya. Sobre todo Y con la llegada de Donald Trump, vemos, se observa, se aprecia un declive, ¿no? Un descenso en esta agenda, pero en Latinoamérica, Umut y sí, maestra Arianel también para entrar en la, Ujú. la dinámica, el ejercicio del diálogo, en Latinoamérica la agenda woke tiene presencia real y también en Europa. ¿Qué tanta es la presencia y la influencia de la agenda woke en la vida de los ciudadanos, de las personas? No sé mucho sobre Latinoamérica, obviamente, pero sé que en España, por ejemplo, sí, todavía tiene alguna poder, todavía existe. Especialmente en las cuestiones de género y cambio climática, en estos asuntos, woke todavía existe en España, en Europa, eh, pero no sé mucho sobre Latinoamérica y otras partes del mundo, de donde estoy, en Turquía, por ejemplo. Nobody is interested in woke because we have a real problem of dictatorship right now. Eso es En más, Turquía, sí, es difícil en para mí. Turquía, que es el país de donde es Umut, lo que dice es que nadie se ocupa de esta agenda porque tienen un verdadero problema con un dictador. Uh, to give you one example, uh, there was a very small group of woke people, a couple of hundred people in Turkey talking about gender neutral bathrooms or pronouns. But right now, what the government is trying to pass from the parliament is a bill, is a law, which will actually not recognize the existence of like LGBTQ people. Había un movimiento de unas 200 personas que querían hablar sobre pronombres y baños mixtos y estas cuestiones, pero para ponerlo en contexto, en este momento están aprobando una ley que no, bueno, que básicamente no reconocería más la existencia jurídica de la comunidad LGBT. ¿Es correcto, Humur? Sí, exacto, exacto. No es un ley todavía, pero es en Ujú, el Parliament. eh, ujú, Parlamento. sí, so and because the government has a majority, it will pass. Y dado que el gobierno tiene la mayoría, puede pasar. Sí, Pero, oye, entonces esto parecería... ¿Puedo hacer una pregunta? Por oh, favor, por favor, por favor. por favor, por favor, Porque por favor. Porque parece que hay como una correlación entre entre la situación política y económica de los países y la posibilidad de la agenda woke por instalarse, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, ahora en México, Ernesto, que tenemos este resurgimiento del conflicto con el narcotráfico por la misma llegada de Trump. Entonces, eso ha dejado de lado muchos otros asuntos. Ahora está el contexto de los aranceles, de la violencia. Otra vez resurge este asunto del narcotráfico con lo que acaba de pasar ahí en Jalisco. Entonces, no sé si esto que dice Umut es un poco también lo que ocurre en nuestro contexto. Yo allá no estoy, pero I mean, I no sé. think that the relationship could be, and I'm not talking about Mexico because I don't know the example, but it's because uh, Ujú. we lost, as I said, we lost the tools, the concepts, etc., that we were using to fight against these things. It's even those of us who actually believe in material equality, etc., uh, we are deprived from our language. I don't know how to express this, but you understand me, you know me. Sí, que la relación puede estar en que los movimientos, en este caso la izquierda, hemos perdido las herramientas y los con la desigualdad se hubieran quedado secuestrados, ¿correcto? ¿Cómo? Sí, creo que sí. ¿Sí? There was a disconnection, but
No sé si se escuchó. Sí, Ernesto, ¿puedes oír? Tuvimos un poco de complicaciones, Arianel, con su intervención, la última intervención. ¿Sería posible volverle a Ah, escuchar, por sí, favor? sí, sí. Que dice como que la relación posible puede hacer es como si como si la izquierda hubiera en sus conceptos y sus herramientas para luchar y como hablar de la desigualdad material. Ya, gracias, gracias. Sí, hacía reflexión la maestra Arianel, previamente el contexto en México, narcotráfico, el contexto de los aranceles y el proyecto de Donald Trump del MAGA, ¿no? Make America Great Again, Sí. Ujú. con la dirección que dirige, que preside Elon Musk para eficientar el gobierno, reducir la burocracia y esta serie de acciones que reducen la influencia de la agenda woke en los Estados Unidos al menos, ¿no? Maestro Umut, sobre la cultura de la cancelación, Sí. y Arianel también se habla en extenso Ujú. en el libro Cancelados, está de venta aquí en Puebla, pero la cultura de la cancelación que tiene que ver con eh, cierta evidencia, evidenciar a personas críticas en redes sociales, Ujú. las invisibilizan o buscan silenciarlas y con esto se acaba todo debate, ¿no? Se acaba toda discusión. ¿Qué comentarios nos podría emitir, compartir en torno a la cultura de la cancelación, maestro Umut, por favor? This is exactly the problem because some of the questions that and the cancel culture, well, it is at the end of the day about freedom of speech, and what this thing caused was, as I said, we were unable to debate certain issues. Because at the end of the day, we can have disagreements, but we need to have to be able to have disagreements, we need to be able to speak first. Ok. El Sí. problema exactamente de la cancelación es un problema en torno a la libertad de expresión. Y esta es la causa por la cual no podemos tener la libertad para discutir ciertas cuestiones. Entonces, es a esto a lo que se refería con este secuestro conceptual y este secuestro de las herramientas, con que hay cosas que ya no podemos decir y hay cosas de las que ya no podemos hablar. And for example, we know that there are certain things like racist speech, etc., which will count as hate speech. So I've never thought of, we should have freedom to say everything we want. Well, now we live, as you gave the example, with this, we live in a time when the richest person on earth can easily make the Sieg Heil sign without having any repercussions. That's not freedom of expression. Tenemos un problema de conexión, creo que sí. Sí, al parecer perdimos un poco a Sí. Arianel. Volverá. Ahora, Ahora sí, creo que sí. el proceso soy yo. Es, Elon Musk is intervening. Elon Musk nos ha oído y intervención. Interviene el Elon Musk, interviene con su Starlink, Sí, ¿no? sí, no sé. Efectivamente, sí, maestro Omut nos hablaba de la cultura de la cancelación y esta censura en detrimento a la libertad de expresión. ¿Cómo contrarrestar, cómo podemos, qué elementos podemos los ciudadanos Ujú. utilizar para hacerle frente, para
disminuir la cultura de la cancelación y fomentar el debate, fomentar la cultura del debate. Hablamos de cultura de la cancelación, pero la cultura del debate, la discusión de las ideas, de la propuesta, de la ideología, ¿cómo el ciudadano puede atacar o luchar, quisiera yo decir, luchar contra la cultura de la cancelación? I'll give you a very like non-academic normal response. This is, the cancel culture is at the end of the day is like bullying. And I'm sure Ariana will find a way of expressing this. You don't cave in to bullying. You don't accept the bullying. You just fight back. So if they want to shut us up, and by us, I mean whoever wants to speak, left, right, it doesn't matter. We should not shut up. We should just continue speaking. Arianel, ¿nos puede apoyar activando su... Perdón. Listo, listo. Lo que dice es que la cultura de la cancelación, bueno, es una respuesta que ha dicho Umut, que no es propiamente académica, pero es una analogía. La cultura de la cancelación es como el bullying. Entonces, la manera en la que actuamos contra el bullying tiene que ser la manera en la que actuamos contra la cultura de la cancelación. Es decir, si no cedemos ante el bullying, tampoco debemos ceder ante la cancelación. Y mientras esta vertiente busca callarnos, nuestro deber es seguir hablando. Ahora también, no sé si esto, porque no lo dije porque me corté, Humo te había dicho que no se trata tampoco de decir cualquier cosa, que no se trata de hablar de discursos de odio ni de discursos racistas, Sí, porque vimos a Elon Musk hacer el saludo nazi en una asamblea, lo cual nos dice que esto de la libertad de expresión tiene más que ver con cosas específicas de las que nos están quitando el permiso de hablar. exacto, porque el saludo no es una manera de libertad de expresión, es odio, es diferente. Ujú. Pero si tú quieres decir, no queremos inmigrantes, vale, eso es alguna cosa que podemos discutir. Yo Ujú. no aceptará, pero I will accept the right to discuss this issue. We don't want immigrants. Fine, let's discuss it. But then if you say we don't want immigrants, sick Isle, that's not a discussion. El problema con la cultura de la cancelación es también que al no permitirnos hablar, no nos permite discutir. Entonces, el ejemplo que daba el profesor Umut es que nosotros podemos decir que no queremos inmigrantes y podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo podemos decir de tal forma que se convierte en un punto de discusión. Sin embargo, esta otra cosa lo que hace es como callarnos. Exacto. And that's what they're doing now. They are deporting immigrants who they say, students actually, who they say participated in pro-Palestine protests, for example. Ahora, por ejemplo, están deportando estudiantes por haber participado en manifestaciones pro-Palestina. Que esto es interesante si recuperamos otra vez el ejemplo del paralelismo donde vemos a Elon Musk haciendo este saludo en una asamblea. Mientras a estos chicos los están deportando por hacer uso de la libertad de expresión para manifestarse contra lo de Palestina, deja esta otra cosa que ocurre, que es de hecho un discurso de odio y no el ejercicio de la libertad de expresión, tiene impunidad. Exacto. Perfecto. Muchísimas gracias, Arviana. Gracias, maestro Umut, profesor Umut y maestra Arianel. Para repensar la izquierda para el resto del siglo XXI en México, movimientos sociales a favor de los obreros, campesinos, ferrocarrileros, dirigentes como Demetrio Vallejo, eh, movimientos revolucionarios en Puebla como los hermanos Cerdán, en contra de dictaduras,
Francisco I. Madero en contra de la reelección, movimiento antireeleccionista. Para lo que resta del siglo XXI, con un proceso de cambio civilizatorio, tecnológico, donde existe un claro ascenso de la concentración de la riqueza que agrava, aumenta la brecha de la desigualdad, las desigualdades económicas, salariales, raciales también. La profesora Araceli Damián en México habla de la pobreza de tiempo, en fin, una desigualdad multidimensional, múltiples dimensiones de la pobreza. ¿Qué elementos consideran ustedes, maestra Arianel también, profesor Umut, qué elementos consideran que la izquierda debe integrar a su agenda para esas acciones de gobierno con visión de Estado, una visión de Estado, para tener unidad social, cohesión social y bienestar en la comunidad, en la colectividad? Algunos elementos que ustedes consideren, por favor. La pobreza. Mire, necesitamos empezar con la pobreza. Inequality. Inequalidad. Desigualdad. 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 I think we should start with the basics because the most important problem is the inequality, the huge concentration of wealth in the hands of the few. And that's the case in United States, that's the case in Mexico, that's exactly the case with Islamists in Turkey. So it is global. It's a very global problem. Y bueno, yo recuerdo un poco, bueno, mucho, este libro lo he platicado mucho con Hugo, pero lo que dice Umut es que lo que tendremos que hacer es volver a empezar, como volver a lo básico, volver a la lucha contra la desigualdad, porque es justo la lucha contra la desigualdad la que se va incrementando, ¿no? Pero también hay una cosa de la que me gustaría un poco ver si Umut nos puede contar más, porque creo que es un punto importante, que es cómo la idea de comunidad se disipa a través de la política identitaria. Es decir, es muy difícil hablar de comunidad y de cohesión social cuando tenemos cada vez más categorías de diferenciación, que no quiere decir que sean negativas, pero quiere decir que van imposibilitando más. Por ejemplo, yo pienso en el feminismo, ¿no? Y cómo la lucha feminista se ha ido segmentando y esta misma segmentación va generando que el movimiento se empiece a contradecir, empecemos a tener problemas dentro de nuestras propias ideas, ¿no? Con algunos feminismos tránsfobos, unos que no. Y toda esta variación que también hay una parte donde lo aborda en el libro, entonces pienso que tal vez por ahí también esta es una cosa de las que nos podría platicar. No sé, Ernesto, ¿tú qué piensas? Claro, claro, por favor, acerca de la política identitaria y de los, me atrevería yo a decir, las divisiones de ciertos grupos como los feministas. Y muchos otros más, incluso dentro de... Sí. Y que puede generar que se desvirtúe un movimiento, una causa social, más y que una ruptura, ¿no? Una ruptura. Yo pienso que más que desvirtuarlo, porque no creo que se puede desvirtuar una lucha que es legítima. Yo creo que las reivindicaciones son legítimas, entonces, por la corrección lingüística. Pero, Umut, cuéntanos. No, I'm looking for a quotation from the book, the Spanish version. So you continue. I'm coming in 30 seconds. Ok. Está buscando una cita la política de del identidad, libro en sí. español que habla sobre esto y sobre la política de... ¿Lo tienes?
there is a quotation that I used when I was talking about the Combahee River Collective, the group of feminist activists who actually coined the term identity politics. Está buscando una cita que utilizó en el libro donde se habla literalmente de lo que se intentó acuñar por el grupo. ¿Era feminista Sumot? Sí, feministas, Cuando socialistas, cuando se acuñó exacto. el término de política identitaria. 1977. En 1977. Se Sí. utilizó el término por primera vez. Y vale. Okay, it will take time to find the quotation, so let me tell you. Because what these people, when they invented the term identity politics, they were talking about identity as a form of doing politics. Whereas Cuando se now, acuñó Cuando se see, acuñó el término política identitaria, se estaba hablando de la identidad como una forma de hacer política. and Ajá. today it has become something the opposite. Identity Y became hoy, politics itself. y hoy en día ha ocurrido una cosa distinta porque la identidad se ha convertido en política en sí misma. Algo que era una Exactly. forma de hacer política es como si hubiera secuestrado el concepto y se hubiera convertido en lo político. O- Encontré un Ujú. párrafo de su libro en la página 87, para quienes no lo conocen todavía, el libro Cancelados, Dejar atrás Sí, lo woke por una izquierda más progresista. El colectivo del río Combahee fue una organización de negras feministas, sí. estoy leyendo literal, lesbianas y Ujú. socialistas activa en Boston desde 1974 hasta 1980. El colectivo recibió su nombre de una expedición militar por el río Combahee en Carolina del Sur. Y más adelante habla de una declaración, profesor Umut y maestra Arianel, la declaración redactada por Barbara Smith, su hermana Beverly Smith y Demita Fraser, se considera el primer texto en el que se empleó el concepto de política de la identidad. Nuestra política surgió, dicen ellas, refieren ellas, nuestra política surgió en un principio de la creencia compartida de que las mujeres negras somos intrínsecamente valiosas, proclamaba la declaración. Después se incorpora un texto, pero fue en ese año, ¿no? La declaración de 1977, precisamente en abril, un mes como en el que nos encontramos, abril de 1977. Exacto. En eso, su visión de Combahee River Collective era interseccionalista, pero inclusiva, abierta a la idea de trabajar a través de las diferencias. Es página 92. Sacaba su fuerza de las experiencias vívidas y la opresión sufrida por sus miembros, pero no excluía. Eso es lo más importante. La solidaridad con otras personas que sufrían diferentes clases de opresión. See, that is the difference. And that is also the answer to Arianel's question. Solidarity across differences. Esa es la respuesta que nos da Ernesto, solidaridad sobre las diferencias, ¿no? Como una forma Across. alternativa para la cohesión social. And the problem with cancel culture is that they see difference as an excuse to exclude people. Whereas these feminists were actually using it to unite people. You know, you suffer from racism. Another one suffers from being a Mexican immigrant in the United States. Another one suffers from being, I don't know, a lesbian or a homosexual. But they could unite against the powerful. Right now, we are divided, on the contrary. La idea original era incluir a las personas para luchar en contra del opresor, negros, gays, etcétera, ¿no? Que es lo que decía ahora Umut. Mientras que hoy en día la política o la identidad son formas de división de las luchas, ¿no? Es la idea. The example of these people were important because the Combahee women
for example, were also protesting against the Vietnam War. And they were also protesting against against abortion because they were lesbians. They didn't. That wasn't the primary thing on their agenda, but they fought. That they were fighting for women's rights, you know, of reproductive rights. Yes, that's the word. Estas mujeres no solo acuñan el término política de la identidad, no solo estaban buscando pelear por sus luchas o por las luchas donde se encontraban ellas, sino que también protestaban contra la guerra de Vietnam, protestaban a favor de los derechos reproductivos de las mujeres y de todas las agendas. La idea de la identidad era sumar a todas estas partes, reconociendo las diferencias o las diferentes formas de opresión contra el opresor. Era reconocer que a todos nos oprimen de manera diferente, pero todos tenemos que luchar juntos. Mientras que hoy en día el poder de lucha se ha segmentado a través de la idea de identidad. Y entonces parece que todos tenemos una lucha diferente a través de la identidad o de cómo nos identificamos. Perfecto. ¿Qué puedes decir? En resumen, la Sí, maestra. gracias, gracias, maestra Arianel. Sí, definitivamente las opresiones, este concepto de opresiones es distinto al contexto en el que nos encontremos sin pretender menoscabar o hablar en detrimento de diversas formas o modos de opresión, ¿no? Me llamaba la atención sobre en la página 213 de la necesidad de este nuevo contrato social, sí, para el siglo XXI, Sí. donde la justicia social debe tener una comprensión ecuménica universal, Sí. una comprensión ecuménica universal para evitar confusiones epistemológicas, porque ya la justicia social también se ha desvirtuado en los últimos años con los que han llegado a la toma de decisiones en los poderes públicos, en el gobierno, en la conducción, en la instrumentación de políticas de gobierno o políticas públicas, y se ha desvirtuado el concepto o la noción misma, la esencia, el espíritu de la justicia social, muchas Sí. veces para ganar el favor del pueblo, tener esa legitimidad, esa aceptación, ya la justicia social ha cambiado su conceptualización misma. Entonces el maestro Umut en su libro hace un llamado a la necesidad de tener esa comprensión universal, ecuménica, para evitar confusiones epistemológicas. Es decir, para lo que resta del siglo XXI, nos encontramos en el primer cuarto, estos primeros 25 años de este siglo, y la justicia social a finales de este siglo, ¿qué conceptualización tendrá? ¿Qué sentido, qué identidad tendrá la justicia social que obedezca a las necesidades y exigencias reales del pueblo, del ciudadano, siendo el ciudadano el pueblo un factor fundamental para que haya Estado? Si es que queremos una participación del Estado frente a otras otros modelos donde impere, por ejemplo, la bancocracia, no es tema, pero para ejemplificar el poder que se les ha asignado, otorgado a los bancos, a los capitales, a los grandes capitales, que imponen esas agendas y que evidentemente atentan contra la mayoría de los ciudadanos. Entonces, vuelvo al asunto, esa necesidad de que la justicia social tenga una concepción ecuménica universal, que sea, que se entienda lo mismo de lo que hablamos justicia social en México, en Puebla, en Guadalajara, en Brasil, en Turquía, esa justicia social, maestro Umut. ¿Algún otro comentario que nos pudiera compartir? I would like to thank Ernesto actually, because I mean, this is the part of the book, the final chapter where I'm talking about this ecumenic justice, etc. is the chapter that I wanted everybody to read,
but nobody reached that level because they were obsessed with cancel culture. Esta Porque parte de la que habla Ernesto te quiere agradecer porque para él era la parte que quería que todos leyeran, pero todo el mundo se obsesionó con la parte de la cultura de la cancelación, pero es la que para Umut es más relevante. sí, it means a lot to me. Es importante para él. Te agradece. Gracias. Hay algunos mensajes, hay un mensaje en el chat, en breve lo voy a leer, y también participaciones de nuestros amigos que nos acompañan. Solo quiero leer el epílogo, el último párrafo del epílogo del libro. Así. Considero es fundamental. Así pues, significa todo esto que los asuntos que preocupan a la izquierda woke no son importantes. Por supuesto que no. Deberíamos posponer su abordaje hasta que resolvamos otros problemas más urgentes. No necesariamente. Creo que la política identitaria radical nos está distrayendo de los problemas no relacionados con las guerras culturales. Sí, en efecto. Creo que el activismo woke es un pasatiempo narcisista de las clases medias y medias altas, impulsado por el empoderamiento individual, totalmente. Y me pregunto por qué son tan pocos los izquierdistas progresistas que gritan el emperador no tiene ropa. Orwell estaba en lo cierto cuando declaraba el enemigo es la mentalidad del gramófono, tanto si a uno le gusta el disco que está sonando en ese momento como si no. La última vez que lo comprobé yo no era un gramófono y desde luego no me asusta que me embren y me emplumen. Quiero estar en las trincheras y luchar contra el enemigo real, la derecha reaccionaria, hombro con quien quiera que se sienta amenazado por la embestida y liberal global contra nuestras libertades. Acerca de las guerras culturales, ¿existiría algún comentario, por favor, que nos pudiera compartir las guerras culturales, por favor? Uh, I think that it's almost, I mean, the topics are not resolved, but the war is over. Uh, uh, los asuntos, los temas están todavía importantes, pero no creo que la guerra cultural creo que está terminada con Trump y todo. The issues are not resolved, but I don't think we have now the opportunity to discuss them anymore. Eh, los problemas no se han resuelto, pero parece, bueno, lo que dice Mateo es que su apreciación es que la guerra cultural ya terminó y no vamos a tener mucha más oportunidad para discutirlo. Maybe we can restart again in 2-3 years time when he's gone and the world is changing. But right now it's really bad. And it's not only United States. He's bullying Mexico and Canada. He is bullying Europe. He is bullying the small Denmark. And this will end one day, but when, I don't know. Eh, Tal vez es un asunto que podamos retomar en un par de años cuando Trump se vaya y las cosas empiecen a cambiar, porque en este momento Trump está haciendo bullying a Canadá, a México, a Europa y hasta Dinamarca. Gracias, gracias. Sí, efectivamente, aunque se vislumbra que Donald Trump está buscando otros 4 años, bueno, hablaríamos de ya una totalidad de 12 años en caso de un tercer mandato, un tercer periodo de Donald Trump. Comenta en el chat el maestro Francisco Echeverría, ya para concluir, dado que el maestro Sí. Umut amablemente me pidió sí. que... He leído, pero no sé sobre las actividades de Soros en México. ¿Ah? No me gustó, sí, no me gustó mucho el discurso de Soros porque no sé, sé que en algunos momentos, en algunos países, su impacto no fue exactamente bueno o es a force for good. But I think
right now, the problems that we have is much bigger than that, in any case, one, and I don't know the exact case of his activities in Mexico. Eh, lo traduzco, no hay. Sí, por favor, maestra Ah, Arianel, muy amable. que él desconoce cuáles son las actividades específicas que realiza Soros en México, pero que tiene algún problema con eso porque ha habido lugares en los que sus intervenciones no han tenido resultados positivos. Entonces, eh, no. ¿Qué era lo último, Umut, que dijiste? it's because Soros has been associated also with, they never say it, but okay, I mean, he is associated with the Jewish lobby, etc. It's Ah, anti-Semitist as well, to a certain extent. So I don't like to comment on this in mm. particular, even though I don't know the details in Mexico. Sobre Ah, el lobby israelí, ¿no? También comentaba. ujú. Parece que se le vincula con el lobby israelí, pero que también es antisemita. Entonces, que no se siente muy cómodo opinando de esto porque actividades que realiza en México. But I mean, in response to Paco Ujú. Echeverria, there were powerful families who were pushing for some of the reforms, like big pharmaceutical companies, which were pushing for puberty blockers, for instance. It's not because they were thinking of kids who had gender dysphoria, but because they wanted to make profit. So it's not Soros, but there were families which were actually, or companies which were, trying to make profit out of social justice causes. Pone el ejemplo de una familia de farmacéuticos que Sí. estaban empujando por una agenda para los bloqueadores hormonales, en un paralelismo con lo que dice de Soros para más o menos explicar el punto de vista o cuál es la coyuntura, ¿no? En el que estaban empujando para favorecer los bloqueos hormonales, pero no porque quisieran ayudar a los adolescentes o a los jóvenes que están padeciendo de disforias, sino porque iban a obtener un beneficio económico de eso. Entonces, coincide como la postura políticamente correcta con el beneficio. Y comparto un enlace. Este chico, el governor, the governor of Illinois, Pritzker, Ujú. is very rich and he is coming from a pharmaceutical company. That's why he's pushing, for instance, the LGBTQ rights agenda, not because he's a believer, Ah, but he has actually making money out of it. And it's él been proven es with evidence. este personaje que nos manda aquí, que es J.B. Pritzker, que es gobernador de Illinois. Tiene, bueno, viene de negocio farmacéutico, familiar, Sí, no sé, sí, no sí, entendí sí. muy bien. Ujú. Pero él está empujando a favor de la agenda de los derechos LGBTQ+, y no tiene nada que ver con asuntos de derechos humanos, sino con que se va a ver beneficiado directamente de apoyar esta causa. And I would like to Entonces, finish. creo que con estos... Ujú. Sí, creo que Sí, se llama JB Fritz. Vamos a. Sí, entonces. Es solo un ejemplo, ¿ah? No es, es solo un símbolo. Symbol. Uh, uh, sí, sí, what I would no like sé. to say now that there are, see, a couple of things. The one thing that makes me a little bit more hopeful, and that's what I would like to finish my comments on with, is like some of the people who were part of these kind of agendas in the past, the most important being Alexandra Ocasio-Cortez, have actually now shifted their views. They understood and they are touring the whole United States with a completely poverty and inequality focused agenda. They're speaking a much more progressive and accessible language. Con la cosa que le gustaría cerrar a Umut es con algo más esperanzador, y es que muchas de las personas que han estado apoyando esta agenda han cambiado. Un ejemplo que es el de Alexandra Ocasio-Cortez, Sí, Bernie Sanders que también, pero Ocasio-Cortez particularmente.
que habían tenido o habían participado de la agenda woke, ¿es correcto? Hoy en día están manejando un discurso más progresista y más accesible y van abandonando este set de ideas. ¿Correcto? Entonces, sí, entonces, ah, uh, okay, I'll say it in English because I don't want to make mistakes. I think there is light at the end of the tunnel, but the tunnel will be a very long one. Entonces, Sumut dice que la buena noticia es que hay luz al final del túnel, pero es un túnel muy largo. Exacto, exacto. No quería cometer errores, entonces Ariana es mejor. Es que es como Game of Thrones, la serie. Estamos en invierno. eh, el invierno será muy largo, eh, pero un día, no sé quién, cuándo. Es lo mismo el mismo problema en mi país en este momento, en Turquía. Hace dos semanas es un golpe ejecutivo de Erdogan que intenta cambiar Turquía a una manera de Putin, como Rusia. Entonces, pero el pueblo y la mayoría incluido su gente, están resistiendo, Ujú. Sí, ¿sí? resistiendo. None of us believe that he will go soon, but we now know that he will go eventually. Ok, bueno, ninguna persona piensa que Erdogan se irá pronto, pero ahora tienen la certeza de que eventualmente se irá. Lo Sí. último. 3 años, 4 años, 5 años, no sé. ¿Quién va a sustituir? No sabemos. Pero el pueblo no es feliz, no es contente, no tienen nada a perder. Entonces están en la calle. Hay una cosa que me recordé ahora que te escuchaba. ¿Puedo decir algo, Ernesto? Por favor, libremente. Estamos Ah. en contra de la cultura de de la Es cancelación que y a favor de la libre expresión, por favor. hace un tiempo estuve bueno, estaba escribiendo un texto y para participar en algo sobre lo políticamente correcto. Y entonces hay un profesor que estaba en la Complutense de Madrid que estaba haciendo un análisis de diferentes manuales de género para hablar de manera políticamente correcta. Entonces hizo un cruce de 5 manuales y al final no podía decir nada. Lo que decía es que si él atendía a todas esas reglas que intentaban decirle cómo hablar, terminaba callado porque finalmente la corrección política no es una corrección en la acción, sino una corrección en el lenguaje. No se trata de lo que hacemos, sino de qué decimos y cómo lo decimos. Pero cuando ésta se bifurca a un nivel, nos deja callados, que yo creo que es un poco la metáfora de lo que ocurre con este desgaste de la misma cultura de la cancelación. Es que se empezaron a cancelar entre ellos también, Sí, ¿sabes? exacto, exacto. The people who were canceled most were the other leftists, not the right-wing people. There's a comedian who's just he's a very kind of his name is I'm writing it here. His name is this Bill Burr. He's white. Bilbo. Yes, he's not special, but the point is about him is that he's honest and he's very straightforward. And he says, where are those people who were canceling comedians for using the wrong words? Why aren't they trying to cancel Elon Musk and Trump, for example? Bill Burr, que es un comediante que es muy honesto, no es que tenga nada en particular, pero es muy honesto. Sí, Entonces, una de las cosas que dijo es que dónde estaban todos estos canceladores que estaban cancelando comediantes por no utilizar las palabras correctas cuando Musk estaba haciendo
este saludo, ¿no? ¿Y dónde estaban para cancelar a Trump? Sí, Me permito leer, gracias, maestros Arianel y Umut, ya vamos casi a concluir, dado que el maestro Umut me pidió amablemente que nos ajustáramos a una hora y también es reconozco que su por, tiempo. por, por los para las participantes, porque tengo un poco de resfriado, mi voz no, tengo una tos y todo. Lo siento mucho, ¿eh? No, gracias, gracias a ustedes por su No, tiempo y no, sobre todo porque en sigue, Barcelona no, son ya sigue. las 9 de la noche en Barcelona. Me voy a permitir leer solo dos comentarios en el chat. Sí, Escuchamos sus intervenciones de ustedes, por favor, maestro Umut, maestra Arianel, y concluimos, por favor. Pregunta la maestra Marisa Higuera Cortés, su pregunta, ¿la embestida de Trump y Musk contra la agenda woke le hará ganar simpatía entre los conservadores y despistados de izquierda? creo que no. En the long term, no. Porque lo que es más importante por the people in the street, the ordinary people. Is there an expression for that in Mexico? Mexico? La gente de a pie. Sí, exacto. Lo que es más importante es el precio de huevos. No es Ujú. cuál idioma o cuál palabra utilizamos por qué pronombres, etcétera. Entonces, they're using it now, but I don't think it will help them in the long run. It's just a couple of months now, and then from then on, it will go down. So my answer to Eh, this question is no. la respuesta es que no. Y todo lo demás es, bueno, creo que lo dijo en español, ¿no? Un poquito, sí. Sí, gracias. Y finalmente, Óscar Adolfo Aguirre eh, comenta que todas las agencias que los Estados Unidos construye es para hacer exactamente lo contrario, para lo que fueron creados, solo son entes para dar golpes de Estado, controlar a los pueblos desde las instituciones. Y lo vemos con el cierre de USAID, ¿no? Que en México tenía una presencia o tiene presencia importante, en otros países también, la USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. ¿Algún comentario final por parte de ustedes, por favor? No, para mí no. Other than saying that I'm very happy that I'm invited. Está muy feliz de ser invitado. Yo también. Gracias, Ernesto. Gracias y que por favor no sea la única ocasión en la que participen con nosotros, hablando del contenido de este libro que tengo en mis manos. Invitar a los asistentes que nos acompañan a conseguirlo, adquirirlo, leer su contenido, que estimule la reflexión. Y con ese espíritu y ánimo de cohesión social hacia el futuro para integrar una agenda verdadera de izquierda. Ya nuestro amigo el doctor Alfredo Jalife Ramé habla de la falta de vigencia de esta dicotomía de izquierda a derecha, que ya genera mucha confusión, como bien lo refiere el maestro Umut, en el caso de la justicia social, mucha confusión ya existe, y el doctor Alfredo Jalife propone la nueva dicotomía de soberanismo y globalismo o nacionalismo contra globalismo, los globalistas, donde establece perfiles a nivel global, mundial, a escala global, y sus respectivas agendas, esferas de influencia y presencia en México y en América Latina. Profesor Umut, solo una pregunta de mi parte y concluimos, por favor, Sí, sí, se sí, lo suplico. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sí. una, alguna impresión que nos pudiera dar, alguna apreciación más bien sobre cómo está ejerciendo el poder en Turquía el presidente Erdogan. Uh, he's a un he's a dictator. I mean, I don't know how to put it in a milder way. He's a far right.
Islamist dictator. Simple as that. Es un dictador de derecha extrema, Islamista. Eh, islamista. exacto. Perdona. Tú ves el apoyo, no, no, sí, la elección popular, el apoyo popular y eso, pero desde hace 5 años, no, he's not winning the elections anymore. And that's why he's now imprisoning people, because he's not gonna win the elections. Tuvo el apoyo popular en un momento, pero hace 5 años no lo tiene y por eso está encarcelando personas porque está consciente de que no puede ganar las elecciones ya. Right now, the mayor of Istanbul that he put in prison, if there were elections today, he will get 61% of the vote. Erdogan will get 39% of the vote. Eh, 61, again, 39. both? The mayor Which of one, Istanbul, which? the mayor of Istanbul that El he put mayor in jail, sería el gobernador de Estambul, ¿tendría cuánto? 61, 61, 61. Erdogan 61, 39. 39. Ujú. Entonces, hay una diferencia que es subiendo o increasing. Incrementándose. Exacto, exacto. En este caso, that's why he cannot go to elections. He cannot have the support. Today, there was a boycott, the general boycott of consumption. And I was looking on social media, all the shopping malls, everything was empty completely. So a lot of people, the majority of the people took part in the boycott. Y como estas diferencias se van incrementando, también las acciones de las personas, y hubo un boicot en el que todas las tiendas y centros comerciales se encontraban vacíos porque la mayoría de la población participó del boicot. De acuerdo, de acuerdo. Gracias por sus comentarios. Ya en el chat comenta Cuitláhuac, ganó por una diferencia de 61-39 en la elección. So this is what the los percentages that I gave are opinion polls for the right now. Los porcentajes que dio Umut son de encuestas de opinión al día de hoy, Sí. de la pérdida de popular que ha tenido. Esta es una interesante, la pregunta. Sí. ¿Qué pasó? Me permiten leerla y concluimos, perdón, me apena abusar de su tiempo y sobre todo que ya es noche allá en Barcelona. ¿Me lo permiten? Adelante. Sí, sí. Pregunta a nuestro amigo Tiawi, Donato Cordero Vázquez, ¿qué personajes importantes equilibran la balanza? The really existing people, Ariana? You know what? Actually, I have an answer. A couple of people. I'm writing them. Escribiendo en el chat. Está escribiendo los nombres en el Sí. chat. Escucha el podcast de este chico, ¿vale? Jon Stewart. He was woke, not anymore. Este periodista de New York Times, Ezra Klein, no son políticos, son importantes personajes para pensar, para buscar alternativos, encontrar alternativos. Y finalmente, un ejemplo, porque necesito un libro nuevo. Sí, esto. Eso es un libro muy importante que all of us need to read. Es un sociólogo de Princeton sobre pobreza y desigualdad.
he was on Jon Stewart, I mean, the Princeton professor on Jon Stewart, and he said that if the American system could get what the billionaires like Musk owe to the state, so we're not talking about extra taxes, the taxes that they owe the state, they haven't paid, that is enough money to bring all American population above the poverty line. And he has all the research in this book. Ariane, audio. En este libro explica el caso de cómo todos estos billonarios de Estados Unidos, con todos los impuestos que no, bueno, en México también pasa esto, con Sí, todos lo que estos impuestos que no pagan o evaden, si en algún momento se les cobraran, tendrían suficiente dinero en Estados Unidos para subir a toda la gente que está debajo de la línea de pobreza arriba. Bueno, subirla. this, and this book is not opinion, it's research. It's important to say that. Y esto no es una opinión, es una investigación, Sí, con datos, pues. sí, con datos, con evidencia, con concretos. En todo el mundo están discutiendo este libro porque es muy simple. Get the taxes and that's it. Sí, con los impuestos, ¿no? Sí, exacto. Los impuestos de billonarios. Como Musk, como Jeff Bezos, como no sé quién en México. Bueno, en México ha habido, bueno, muchos, ¿no? Muchos. Grandes evasores. Sí, a lo que escala global también se conoce como el group of 30, ¿no? El grupo de los 30, donde forma Sí. parte Agustín Carstens, que Agustín Carstens fue gobernador del Banco de México, el Banco de México, de nuestro país, y que sí, efectivamente en el ámbito empresarial en México, el Consejo Mexicano anteriormente era de hombres de negocios, ahora ya por la inclusión de las mujeres empresarias, Consejo Mexicano de Negocios, personas como María Asunción Aramburu Zavala, Germán Larrea de Peñoles en sectores de minería, sectores estratégicos del país, y decía yo Germán Larrea, Alejandro Ramírez, los también de Televisa Azcárraga, Emilio Azcárraga, en fin, que recientemente acaba de morir Olegario Vázquez Aldir, del Grupo Ángeles, también con un emporio, sí, del sector salud, pero también en presencia en los medios. Efectivamente, la progresividad fiscal, maestro Umut, maestra Arianel, que se hablaba, la progresividad fiscal, grabar a las herencias y que quienes más reciben en los países más contribuyan a fortalecer las arcas públicas y en consecuencia el gasto público también. En México, nuestra Constitución, el artículo 31, fracción cuarta, impuestos, productos, derechos, aprovechamientos, contribuir al gasto público y que esas políticas atiendan a reducir la desigualdad social. Solo una recomendación, concluimos ya. Tengo en mi libro el libro Pobreza y Florecimiento Humano, desde una perspectiva radical, del autor Julio Volpinic Kalinka, de los grandes mexicanos que han estudiado la pobreza. Me atrevo a compararlo con Amartya Sen también, y que Sí. Amartya Sen, sí, y que sus propuestas van orientadas a reducir las grandes desigualdades de nuestro país. Con eso concluimos. Yo creo que sí, la justicia social, repensar qué es la justicia social y el para qué, preguntarnos el para qué luchar contra la desigualdad social y repensando la justicia social con un concepto ecuménico, universal, que no genere conflictos ni confusiones entre nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Un buen, maravilloso resumen, ¿eh? A ustedes, gracias por su tiempo, muchas gracias por su tiempo.
son ya las 9 de la noche con 14 minutos en Barcelona y en Puebla las 13 horas con 14 minutos. Por favor, que no sea la primera y última vez que participen con nosotros. Nos coordinaremos en el futuro inmediato Sí, para desarrollar otro Gracias. ejercicio virtual a la distancia. muchísimas gracias. Muchas gracias, Chao. Ernesto. Saludos de Barcelona. A ustedes, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por su tiempo y su voluntad. A nuestros Gracias. amigos que nos acompañan también, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.